Buenas noches. Voy a presentar a continuación el video Resurrección de Cristo, Apología, correspondiente a la materia de Cristología de la unidad Factor semestre 4. Hay dos convicciones fundamentales en el cristianismo. La primera es que Cristo resucitó y la segunda es que Cristo vive por la eternidad. Vamos a desarrollar en esta pequeña presentación el tema de la resurrección de Cristo y también la exaltación de Cristo según el enfoque visto en la materia. Primero, es importante aclarar que la resurrección de Cristo es un hecho histórico documentado con datos verificados historiográficamente y aceptados por la mayoría de personas conocedoras del tema. Es decir, que hay mucha documentación y evidencia, incluso superior a otros hechos históricos comúnmente aceptados por historiadores alrededor de la resurrección de Cristo. Vamos a ir, arranquemos por el proceso de resurrección desde la tumba. En Juan 19, 41 al 42, narra el evangelista que cerca al lugar donde crucificaron al Señor Jesucristo había un huerto donde había un sepulcro y que no ha sido pues utilizado y que allí fue donde colocaron el cuerpo del Señor Jesucristo. Adicionalmente, esta tumba estaba sellada con sello romano y custodiada por soldados que impedían que nadie tuviese acceso a la guardia a solicitud de los dirigentes religiosos de la época, como lo describe Mateo 27, 65 al 66, lo cual hace muy difícil explicar el hecho de que la tumba hubiera sido saqueada o se hubiera abierto desde adentro o cosas por el estilo. Por lo tanto, la tumba vacía tiene argumentos que, digamos, son difíciles de refutar en el sentido de que no fue provocado por los creyentes de Cristo o por Cristo mismo desde el interior, como algunos afirman. Posterior a la resurrección, Cristo aparece a sus discípulos en forma corporal. ¿Esto qué significa? Se le apareció a Tomás y le pide que toque su cuerpo. De hecho, la incredulidad de Tomás es conocida, es un hecho que no es, digamos, para un hombre de fe no debe haber sido fácil aceptarlo. Y además, Cristo se aparece en otra escena y pidiendo a los discípulos incluso algo de comer, le ofrecen un pescado asado y él lo toma y se lo come. Por lo tanto, la presentación de Cristo delante de los discípulos fue corporal. Adicionalmente, en el Nuevo Testamento se registran al menos 12 apariciones separadas de Cristo Jesús, como lo registra 1 Corintios 15, del 4 al 7, donde Pablo narra que lo sepultaron, resucitó al tercer día, se apareció a Cefas, luego a los 12 y después a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto, y después apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Por lo tanto, hay muchos testigos de la resurrección de Cristo y es un hecho que no es contradicho por los detractores del cristianismo en su época. Hay un factor también muy importante a tener en cuenta, es que los discípulos, que eran testigos directos de la vida de Cristo y la resurrección, estuvieron dispuestos a morir por lo que habían visto y experimentado. La mayoría de ellos sufrieron en condiciones muy complejas su muerte. Fueron decapitados, crucificados, apedreados, etcétera. Y esto es muy difícil de sostener si esto fuera una mentira. Eventualmente se puede pensar que dos o tres lo hubieran aceptado, pero lo hicieron todos en diferentes lugares y tiempos por la misma creencia. También tenemos el hecho de Saulo de Tarso, posteriormente el apóstol Pablo, quien era un perseguidor de cristianos, como lo documenta Hechos 8, del 1 al 3, que fue testigo de la muerte de Esteban, que murió apedreado. Y como él mismo lo narra en Hechos 9, del 1 al 19, y bueno, como se narra, perdón, en Hechos 9, del 1 al 19 y Hechos 22, del 1 al 17, eh, él se encuentra con Cristo y su vida tiene un cambio. Él se encuentra con Jesucristo resucitado y de hecho se vuelve un defensor de esa fe cristiana que atacaba inicialmente. Entonces tenemos el caso también de un detractor que se convierte en una persona que ahora eh, promulga el Evangelio de Jesucristo. Em, a partir de su conversión, Pablo entiende dos cosas. La primera es que con su conocimiento, digamos, y su formación, porque era un fariseo que estudió con Gamaliel, que era un maestro exigente de su época,
Él estudió las Escrituras y él entiende y conecta a Cristo como el Mesías que estaban profetizado en las Escrituras. Y él entiende que Cristo es mucho más allá que el Cristo histórico que estaba allí, sino que realmente es el Cristo, el creador que está en la eternidad, desde la eternidad con el Padre. Y en 1 Corintios 15 de 3 al 6 también dice su aseveración que todo lo que él entiende del Evangelio es según las Escrituras, como lo resaltamos en este pasaje. La resurrección y la exaltación de Cristo, según Pablo, ocurren en un solo evento, es decir, son simultáneas. Aquí en Romanos 1, del 1 al 4, él se presenta y también eh, presenta a Señor Jesucristo. Habla del Evangelio, conforme a las Escrituras. Este mensaje habla de su Hijo, quien, según la naturaleza humana, era descendiente de David, pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, él entiende que la resurrección es la designación o la confirmación de que Cristo es el Hijo de Dios y es la exaltación misma de su obra hecha en la tierra. Hay una diferencia en la cristología entre los evangelios sinópticos y la cristología del apóstol Pablo. La cristología de los sinópticos básicamente trabaja en la vida del Señor Jesucristo en primer plano y desde allí muestran que su vida era una manifestación del Hijo de Dios. Pablo arranca, digamos, al revés. Pablo arranca de la resurrección, probablemente porque él lo encontró a través de la resurrección, él se encontró con Cristo resucitado primero, y a partir de allí entiende la obra de Cristo en la carne, su obra en la tierra, eh, sabiendo que ya el Señor Jesucristo ostenta de nuevo esa dignidad que le corresponde como Dios. Por lo tanto, la presentación de la cristología de Pablo arranca de Cristo glorificado. Hay un tema desarrollado durante el estudio que es la kenosis, que consiste en la humillación y la exaltación de Cristo, que está descrita en Filipenses 2, del 6 al 11. Aquí habla de una humillación progresiva del Señor Jesucristo, que primero existía en forma de Dios, el mismo ser de Dios, y la primera humillación es que no se aferró a su igualdad a Dios, sino que tomó naturaleza de siervo, no de cualquier siervo, sino como un hombre cualquiera, otra humillación. Y como hombre se hizo obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz, que fue su humillación mayor. Pero la exaltación ocurre de una vez el Señor Jesucristo ha terminado su obra, la exaltación ocurre de una sola vez, y dice, por eso Dios le dio el más alto honor, el más excelente de todos los nombres, para que ante este nombre concedido a Jesús doblen todas las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Aquí tenemos entonces el cuadro de la humillación progresiva y la exaltación instantánea del Señor Jesucristo una vez Él ha terminado su obra de salvación. La resurrección entonces es una muestra de la victoria de Cristo. Para Pablo la resurrección es el logro de la liberación espiritual de la humanidad que surge en el corazón de Dios, porque Dios demuestra su amor con nosotros en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. La liberación se logra en virtud de la obediencia de Cristo, porque así como por la desobediencia de uno solo, Adán, muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo, que es Cristo, muchos serán hechos justos. También la recapitulación de todas las cosas en Cristo, que Él hizo la obra de reconciliación entre las cosas del cielo y de la tierra, y logró la reconciliación con el Padre de la humanidad y la humanidad. Y Cristo adquiere solidaridad con el hombre en la encarnación, descendiendo a nuestra condición caída para levantarnos en su condición de gloria, como lo dice Romanos 6:5, que si hemos estado unidos con Él en una muerte como la suya, sin duda estaremos unidos con Él en su resurrección. En conclusión, la resurrección de Cristo es un hecho histórico, más documentado que muchos otros de su época. La resurrección de Cristo y su exaltación son sucesos inseparables. No es posible entender la exaltación sin la resurrección y viceversa. La obra de Cristo, al ser perfecta en justicia para la salvación del mundo, fue aceptada por el Padre cuando Cristo recibió nuevamente la presencia de Dios. Y la resurrección es la evidencia de que Cristo ha derrotado el pecado y la muerte y a su vez abre paso a la exaltación de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias.